Esta semana, pues me ha tocado tener una convivencia muy cercana, muy detallada, con una parte de mí, bueno, con una parte nuestra, muy humana, muy real, que estoy segura de que todos conocemos, pero no necesariamente nos hemos dado a la tarea de observarla y explorar realmente los alcances que tiene en nuestra vida. Todo esto se dio porque ahorita en esta semana está habiendo un festival internacional de artes escénicas aquí en la ciudad donde vivo. Y uno de mis hijos y yo hemos estado asistiendo a diferentes espectáculos de teatro, de danza, de música. Y no nada más uno, sino 2, 3 o hasta 4 al día. Y sospecho que quizás han sido la cantidad de horas de estar sentados en una butaca frente a un escenario lo que nos ha permitido caer en cuenta, notar los diferentes estados en los que nos podemos encontrar en una situación como esa. Y cómo fluctuamos entre uno y otro y las consecuencias que traen. El primero, pues es el normal, el natural, de estar nada más presente y permitir que fluya a nosotros el arte, la creación del otro. Y creo que hay mucho disfrute y mucho gozo en ello. Pero de repente, como casi sin darnos cuenta, casi sin querer, nos colocamos en un papel de críticos, como si de repente nos hubiéramos vuelto expertos en teatro o en música o en danza. Yo pues tengo experiencia en teatro hace muchísimos años, pero no creo que sea una deformación profesional, creo que es de verdad pues una circunstancia muy humana esta de ponerse en el papel de crítico. Y entonces de repente me daba cuenta de que estaba pues juzgando, ¿no? Si ese actor tenía la presencia escénica adecuada o si aquella actriz tenía la impostación de voz correcta. Y pues el disfrute ya no era tanto. Inevitablemente se creaba esta separación entre ese arte, esa creación del otro y que nos estaba siendo ofrecida y nosotros. No había ya una conexión real, no había ya una comunicación profunda. Se sentía una separación. Tengo muy buenos amigos cineastas con los que alguna vez hemos conversado de eso, de cómo es bien difícil para ellos estar viendo una película y quitarse al profesional de encima, ¿no? Quitarse al crítico, al experto de encima. Y lo mismo me ha sucedido con otros amigos artistas plásticos en exposiciones. Y la otra noche, conversando con mi hijo después de una de las funciones al respecto, nos preguntábamos los dos, pues cuántas veces en la vida cotidiana, en el día a día, no pecamos de lo mismo, no nos convertimos de repente en expertos en vida, en críticos de vida, y nos ponemos a juzgar cómo deberían de estar siendo las cosas, cómo esta persona debería de estar actuando diferente, mi pareja podría ser más atento, mi hijo podría ser más responsable, mi padre podría ser más comprensivo. Y más allá de las personas, la vida misma,
la contaminación no debería de ser tanta y el clima debería de ser diferente y, en fin, todo lo que andamos juzgando sin darnos cuenta de cómo nuestro mismo juicio nos está excluyendo del disfrute, del gozo, de la conexión profunda, de la comunicación real. Y lo chistoso es que en esa conversación con mi hijo, otra de las cosas que nos dimos cuenta era que ni siquiera tenía que estar la obra bien, perfecta, para que nosotros pudiéramos tener una experiencia buena de haber ido al teatro. O sea, la obra podía haber sido horrible y haber tenido todos los errores posibles y nuestra experiencia podía haber sido fenomenal, increíblemente disfrutable. Y entonces, una vez más, extrapolándolo a la vida diaria, de cuánto disfrute y de cuánto gozo nos estamos perdiendo. Una, pues por andar de críticos y de expertos, por andar juzgando. Y dos, por creer que no podemos tener una buena experiencia a menos de que esté la perfección, a menos de que esas condiciones ideales, según nosotros, se estén dando. Me parece un ejercicio interesante el empezar a caer en cuenta de ello y empezar a abrirnos más la posibilidad al goce y al disfrute en la vida diaria, nada más dándonos cuenta de en qué momento entra el crítico, dándole las gracias e invitándolo a que salga de la sala o a que por lo menos guarde silencio.